en la historia hay sucesos tan horribles y que parecen tan inverosímiles que nadie creería que ocurrieron si no fuera porque hubo gente que los presenció. Y dicho esto, la historia final de hoy tiene que ver con un incidente especialmente truculento que ahora, afortunadamente, se ha perdido en el tiempo. Bienvenidos a otra colección de destinos horribles. Y como siempre, se recomienda discreción al espectador. A las 08:20 am, el 10 de junio de 1990, un avión BAC 11 serie 528 despegó del aeropuerto de Birmingham con destino a Málaga, España. El avión estaba pilotado por Timothy Lancaster, de 42 años, y copilotado por Alistair Acheson, de 39, que tenían casi 20.000 horas de vuelo entre los dos y 1.000 cada uno en ese avión en concreto. Así que, en otras palabras, no solo tenían mucha experiencia, sino que también estaban muy familiarizados con el avión que pilotaban para este vuelo. Además de los dos pilotos, había 4 tripulantes de cabina y 81 pasajeros, con un total de 87 personas a bordo. Poco después del despegue, el copiloto cedió el control del avión al piloto para completar el siguiente tramo del viaje. Y con un despegue exitoso, cada uno se acercó y soltó sus arneses para ponerse más cómodo. Después de eso, el piloto se aflojó también el cinturón ventral mientras se preparaba para un viaje relativamente anodino y rutinario hacia el sur a través del Atlántico. Una vez que el avión se niveló un poco tras el ascenso inicial, la tripulación de cabina comenzó a prepararse para el servicio de comidas, que en este caso, en el vuelo de la mañana, sería el desayuno. Entonces, a las 08:33 am, 13 minutos después del despegue, se oyó un gran estruendo que resonó por toda la cabina y que parecía ser más fuerte cerca de la parte delantera. Inmediatamente después del ruido, la niebla de condensación llenó la cabina, lo que es un signo revelador de descompresión explosiva. Se produce cuando un sistema presurizado, en este caso el avión, tiene alguna fuga que hace que la presión interna caiga rápidamente. La tripulación de cabina buscó rápidamente señales de apertura de puertas de emergencia o rotura de ventanillas, pero no encontraron nada. A continuación, uno de ellos abrió la puerta de la cabina de vuelo hacia donde estaban los pilotos y vio que el piloto tenía todo el torso asomando por el parabrisas delantero. Sus rodillas quedaron atrapadas en los controles de vuelo, evitando que fuera succionado por completo. 27 horas antes, durante el mantenimiento rutinario, se instaló el parabrisas del avión con 90 tornillos. 84 del total, 90, eran ligeramente demasiado pequeños. Y así, debido a la diferencia de presión entre la cabina y la baja presión a gran altitud, el parabrisas había volado literalmente del avión a 17.000 pies de altura. Y como el piloto estaba ahora en los vientos extremos de un avión a toda velocidad, su agarre se resbalaba rápidamente. El miembro de la tripulación corrió hacia él y le abrazó para mantenerlo dentro mientras el copiloto intentaba aterrizar. Pero cuando el parabrisas estalló hizo que salieran cosas volando por todas partes y uno de estos objetos se atascó sobre la consola central, tapando la radio y la navegación y bloqueando el acelerador. El piloto automático fue desactivado, lo que resultó en un rápido descenso y aceleración del avión. Finalmente, otro miembro de la tripulación apartó el objeto, lo que permitió al copiloto recuperar cierto control sobre el avión. Puso de nuevo el avión en rumbo y siguió descendiendo hasta una altitud en la que la presión era tal que el piloto, que seguía colgado de la ventanilla delantera, tendría suficiente oxígeno para respirar. Una vez que habían descendido, el copiloto reactivó el piloto automático para enviar una llamada de socorro. Los demás miembros de la tripulación en la cabina anunciaron que todos debían ponerse el cinturón de seguridad y prepararse para una emergencia. Con todo el caos delante, los pilotos no pudieron explicar nada a los pasajeros. Lo único que habrían sabido es que se oyó un fuerte estruendo y luego el ruido del viento que entraba en el avión mientras éste realizaba varias maniobras extrañas e inusuales dentro de la cabina de vuelo. Sin embargo, este viento era tan fuerte que el copiloto no podía oír nada. Los controladores aéreos decían que no podía oír el procedimiento de emergencia, que no podía oír las instrucciones de aterrizaje, que no podía oír nada. Y como si las cosas no pudieran ir peor, la tripulación que había estado abrazando al piloto empezaba a cansarse y su agarre también empezaba a resbalar. Pidió ayuda a los demás miembros de la tripulación que pudieron cambiar con él y agarrar al piloto. Pero en el cambio, el piloto se salió aún más del avión. Ahora, básicamente, todos menos sus tobillos sobresalían por delante y su cuerpo se agitaba con el viento, haciéndole golpearse repetidamente la cabeza contra la superficie exterior. La tripulación llegó a darlo por muerto, pero el copiloto les ordenó que se aferraran a él para evitar un incidente aún más catastrófico. Finalmente, el copiloto pudo oír al control de tráfico y dirigirse para un aterrizaje de emergencia en otro aeropuerto. Entonces, a las 08:55 am. Las ruedas del avión tocaron tierra y el avión aterrizó con éxito. El piloto pasó 22 minutos en el viento y el frío extremos, colgando esencialmente solo por los tobillos fuera de la parte delantera del avión. En ella se había congelado, se había roto el brazo y la muñeca derechos y estaba en estado de shock, pero por lo demás estaba bien. De hecho, hay incluso una foto que le tomaron en algún momento del aterrizaje y que muestra lo lejos que estaba de la ventanilla del avión. No he podido conseguir la licencia adecuada para mostrar la imagen aquí, pero una rápida búsqueda en Google te la proporcionará. Casi parecía falso por lo precaria que era la posición en la que se encontraba. Más tarde, una investigación sobre el incidente descubrió que, en realidad, los pernos se habían sustituido incorrectamente en el vuelo anterior. Si se hubiera detectado, se habría evitado que el parabrisas estallara. Todos los miembros de la tripulación de cabina fueron galardonados por su heroico esfuerzo por retener al piloto, y el copiloto fue premiado por su destreza aérea.
y al final, aparte de la lesión sufrida por el piloto, todos los demás a bordo resultaron completamente ilesos. Antes de que los faros pudieran controlarse, en su mayoría a distancia, el trabajo de un farero era crucial para mantenerlos operativos. Los faros no solo son importantes para la navegación básica, sino que también ayudan a los barcos a navegar en la oscuridad y evitan que tropiecen con rocas a veces ocultas bajo la superficie del agua. Incluso hoy en día, los faros cuentan con personas que permanecen allí o los visitan de forma semi-regular para realizar tareas de mantenimiento y asegurarse de que funcionan correctamente. Esto es un poco más fácil con la tecnología moderna, pero a lo largo de la historia, los fareros a menudo tenían que vivir en ellos durante largos periodos de tiempo. A veces lo hacía con otras personas, y a veces en condiciones de aislamiento extremo en lugares remotos. Y como están en la costa o incluso fuera de la costa en islas, a menudo quedan atrapados por el tiempo, por las olas o las tormentas que azotan la zona. A lo largo de las costas inglesas y galesas, hubo varias familias famosas que ejercieron de fareros, y se consideraba algo así como una tradición familiar. El papel de guardián se transmitía de generación en generación, hasta el punto de que una misma familia podía tener cientos de años ininterrumpidos en los que alguien de la familia era guardián. Una de estas familias era la familia Hall. Y uno de los individuos de esta familia que era guardián era un hombre llamado Henry Hall. Nacido en 1661, Henry trabajó durante varios años en un faro conocido como el Faro Eddystone. Este faro en concreto está construido sobre un afloramiento de rocas en la costa de Cornualles, Inglaterra. Se consideran especialmente peligrosos porque están totalmente sumergidos o apenas fuera del agua, lo que facilita que los buques no los vean al navegar por la zona. Se necesitó un naufragio para descubrir muchos de estos lugares antes de que finalmente se pudiera construir un faro. El primero que se construyó en estas rocas era el faro Winstanley, que permaneció en pie solo 5 años antes de que una gran tormenta lo borrara de la tierra. Días más tarde, cuando un barco fue a ver cómo estaban los hombres, el faro había desaparecido y nunca se volvió a ver a los 6 hombres que estaban dentro. Con la lejanía de las rocas Eddystone, los hombres estaban completamente a merced del océano, que por desgracia era demasiado feroz para el edificio. De hecho, la construcción de un faro requiere una estructura muy específica para resistir la fuerza del viento y las olas en caso de fuertes tormentas. Se tardó mucho tiempo en conseguirlo y los fareros pagaron con sus vidas hasta que se perfeccionó. Tras su destrucción se construyó un nuevo faro llamado Rudyard's Lighthouse, que tenía una nueva superficie de piedra lisa que se curvaba hacia arriba. Esta forma es crucial para dispersar la fuerza de las olas y evitar que el faro se destruya. Su base era de 63 pies de piedra y madera, y luego había otros 4 pisos de viviendas, salas de aprovisionamiento y luego el faro en la parte superior. Eso le daba una altura total de casi 30 metros, y esta nueva construcción funcionaría a las mil maravillas desde su finalización en 1708 durante casi 50 años, hasta que una fatídica noche del 2 de diciembre de 1755, el ya anciano Henry Hall, de 94 años, tripuló la sala de balizas del faro. A las 02:00 am, al despertar, descubrió que la lámpara que encendía el faro había incendiado el tejado. Inmediatamente empezó a coger cubos de agua y a lanzarlos hacia el techo. Pero al estar a casi 3 metros por encima de él, esto era casi imposible. Gritó a los otros hombres que permanecían en el faro con él, y pronto los 3 trataron desesperadamente de apagar el fuego. Finalmente, el fuego fue lo suficientemente grande como para empezar a fundir parte de la construcción metálica, y el plomo fundido empezó a llover sobre los hombres. El metal abrasador cayó sobre el cuerpo, la cara y los hombros de Henry y le quemó horriblemente. Pero a pesar de las quemaduras, siguieron apagando el fuego. En un momento, Henry levantó la cabeza para ver lo mal que estaba, y el plomo fundido goteó hacia abajo y cayó directamente en su boca abierta y casi en su garganta. Gritó a los demás que sentía como si sus entrañas estuvieran ardiendo, y al darse cuenta de que el fuego ya estaba fuera de control, escaparon a uno de los otros niveles. Se refugiaron allí mientras seguían lloviendo escombros, y durante los 5 días siguientes, el fuego arrasó lentamente todo el edificio. Por fin, una mañana, un barco que pasaba por allí se fijó en ellos, pero el barco no pudo acercarse a la orilla para atracar debido a lo agitado del agua. En su lugar, la tripulación les arrojó una cuerda que se ataron a la cintura y finalmente fueron puestos a salvo. Henry y los demás fueron llevados a Plymouth y Henry fue finalmente tratado por un cirujano. En ese momento, Henry apenas podía hablar a causa de las quemaduras, pero sería capaz de decirle al cirujano que se había tragado plomo en el incendio. Esto le causó un inmenso dolor de estómago, además de las graves quemaduras en el lado izquierdo de la cara y el cuerpo horrible. El médico pensó que la historia de Henry era tan improbable y que era tan improbable que Henry sobreviviera a esto que lo descartó debido a la edad de Henry. Pensó que simplemente estaba senil y que por eso hacía afirmaciones extravagantes. En cualquier caso, cuando los hombres llegaron al hospital, Henry aún podía comer y beber y al 6º día su estado parecía mejorar. Por desgracia, al día siguiente siguió empeorando y un par de días después murió tras una serie de convulsiones. Entonces a pesar de la incredulidad inicial de los médicos, realizó una autopsia a Henry y descubrió que no solo tenía quemaduras en el interior de su tracto digestivo, pero también tenía 200 gramos de plomo en el estómago. Por desgracia, aunque el médico le hubiera creído, la cantidad de plomo que ingirió habría sido mortal, aunque se lo hubieran quitado.
Luego, en un irónico giro de los acontecimientos tras el informe de los médicos, no fue creído por otros médicos debido a lo improbable que parecía todo. En la actualidad, el faro Eddystone se alza a pocos metros del lugar original, en una roca diferente, y sigue operativo. En 1851 se firmó un tratado entre el gobierno federal de Estados Unidos y varias tribus nativas americanas. Este tratado establecía una serie de cosas, entre ellas dónde estaban los límites de cada uno de estos grupos. Así que los límites de la tierra para los estados y luego los límites de la tierra para los nativos americanos. Y lo que acordaron fue que EU llegaría hasta Kansas aproximadamente, y luego la tierra nativa se extendería hacia el oeste desde allí hasta las montañas rocosas en Colorado. Desgraciadamente, solo 7 años después, en 1858, se descubrió oro en los montículos rocosos, lo que provocó una afluencia de inmigrantes estadounidenses a la zona. Esto provocó tensiones en la ya tensa relación entre los dos grupos, que ahora tenían que competir por los recursos de la zona. Además, algunos de estos individuos que habían viajado al oeste para la fiebre del oro simplemente se establecieron en lugar de marcharse después de haber terminado. Obviamente, los nativos no estaban contentos con esto, pero en lugar de respetar las tierras nativas y pedir a los residentes recién asentados que abandonaran la zona. En 1861, solo 10 años después del primer tratado, el gobierno de EU presionó a los líderes nativos para renegociar los límites de las tierras, llegando a un nuevo acuerdo que redujo la superficie original de las tribus a solo una 16ª parte de su tamaño original. Algunos nativos estaban comprensiblemente enojados. Las condiciones no estaban claras o hubo engaño o corrupción, ya que el acuerdo favorecía al gobierno estadounidense. Después del acuerdo, algunas tribus nativas rechazaron los términos y continuaron viviendo y cazando en las tierras, que llamaban hogar. Y a partir de entonces, las tensiones aumentaron drásticamente entre los dos grupos. Ese mismo año también comenzó la Guerra Civil estadounidense. Así que muchas de las fuerzas militares del gobierno fueron desviadas a otros lugares del país, sin presencia armada para proteger las carreteras, las ciudades y a la población. Los nativos atacaron en varias ocasiones a quienes consideraban que invadían tierras que les pertenecían por derecho. Comenzaron como conflictos menores, pero se intensificaron hasta convertirse en grandes ataques en los que murieron colonos, se robaron suministros y ganado y se incendiaron asentamientos. En 1864, la situación se había agravado de forma alarmante, con ataques a gran escala procedentes de ambos bandos. A estas alturas, ya se habían producido cientos de muertes por ambas fuerzas. Y a menudo esto se hacía de forma indiscriminada, implicando también con frecuencia a mujeres y niños inocentes. Fueron ataques brutales que no fueron rápidos ni indoloros. A finales de junio de ese año, una caravana fue contratada por el gobierno para llevar suministros desde un fuerte en el este de Kansas a otro fuerte en Nuevo México. Sabiendo lo tensa que estaba la situación y lo frecuentes que eran los ataques, el propietario de la caravana se negó en redondo a menos que el gobierno le asegurara que no recibiría ninguna responsabilidad en caso de que los objetos se perdieran. Luego, con parte del pago que recibió por el transporte, fue en busca de hombres que le sirvieran de escolta armada. Pero ni siquiera esto fue fácil. Muchos de los hombres que normalmente estarían dispuestos a realizar este tipo de trabajo también temían ser atacados en las carreteras, porque hay que recordar que no se trataba de trenes reales. Se trataba de caravanas de carros tirados por caballos que circulaban por caminos de tierra. No eran muy rápidos y no ofrecían mucha protección. Una de las personas que consiguió reclutar para este transporte era un huérfano adolescente llamado Robert McGee. Robert y sus padres habían emigrado hacia el oeste con la esperanza de una vida mejor, pero trágicamente habían muerto por causas desconocidas en el camino. Tras la muerte de sus padres, Robert intentó alistarse en el ejército, pero fue rechazado por ser demasiado joven. Luego, cuando estalló la guerra, incluso el grupo que le había ofrecido cobijo se había disuelto, dejándole más o menos vagabundo y sin hogar cuando la caravana se estaba recomponiendo. El dueño de la caravana necesitaba ayuda desesperadamente, así que contrató a Robert para que se colocara en la sección delantera con las mercancías en lugar de formar parte de la escolta armada en la parte trasera debido a su edad. A continuación, el 1 de julio, la caravana emprendió el viaje de 700 millas hasta Nuevo México. En el mejor de los casos podrían recorrer unas 16 millas al día, por lo que tendrían por delante un mes y medio de viaje como mínimo. En las primeras semanas, en realidad no hubo más problemas que algunos pequeños conflictos. La escolta armada pareció suficiente para disuadir cualquier amenaza potencial y no hubo ni una sola baja. Casi 3 semanas después, el 18 de julio, el grupo había recorrido alrededor de 2/3 del camino a través de Kansas. Se detuvieron a acampar a pocos kilómetros de un establecimiento militar conocido como Fort Larned y supusieron que, debido a lo cerca que estaban de la base, habría menos posibilidades de un ataque en pleno verano. En esa zona el tiempo ya es abrasador, y ese día hacía aún más calor de lo habitual. Así que el grupo decidió acampar temprano para protegerse del sol. La caravana estaba un poco más adelante, y la escolta militar estaba como una milla más atrás. Desgraciadamente parece que, bien por casualidad, bien porque habían sido vigilados y seguidos hacia las 17:00 horas, un grupo de 150 nativos a caballo entró en la zona y atacó sin piedad la parte delantera de la caravana. Como les pillaron desprevenidos, no tuvieron tiempo de reaccionar y pronto murieron todos los de la sección delantera. Y como por desgracia era habitual, se trataba de encuentros brutales que no eran rápidos ni indoloros. Incluso la escolta militar, a pesar de que para eso se les ha contratado, se negó a acudir a ayudar al grupo. Esto podría interpretarse como una cobardía, pero de hecho podría haber salvado docenas de vidas adicionales a manos de una fuerza abrumadoramente grande.
Ese mismo día, exploradores del fuerte cercano se enteraron del ataque y alertaron al oficial al mando. A continuación envió a algunos exploradores más para ver qué ocurría, y lo que encontraron fue como sacado de una pesadilla. Llegaron al lugar de los hechos unas 2 horas después del ataque y encontraron cadáveres tirados por el suelo en posturas que parecían indicar que estaban sufriendo una horrible agonía antes de fallecer finalmente. Habían robado las provisiones y el ganado y quemado todo lo demás. Pero lo peor de todo es que a cada uno de los miembros de la caravana le faltaba el cuero cabelludo. Los exploradores recorrieron horrorizados la escena, esperando no encontrar a nadie con vida. Pero sorprendentemente 2 miembros del grupo habían sobrevivido al ataque. Uno de ellos era Robert McGee. A estos 2 hombres también les arrancaron la cabellera, pero milagrosamente seguían vivos. Los exploradores se apresuraron a llevarlos de vuelta al cirujano del fuerte para ser tratados, pero por desgracia, el otro hombre murió un par de horas después. Robert, por su parte, a pesar de las graves heridas sufridas, se recuperaría notablemente, y pronto pudo contar a todo el mundo exactamente lo que había sucedido aquella noche. Según Robert, el grupo fue atacado sin previo aviso e inmediatamente no hubo esperanza de recazarlos ni siquiera con la escolta armada. Entraron tan rápido y con tanta ferocidad que la mayoría del grupo había muerto antes de que nadie pudiera reaccionar. A continuación, Robert fue arrastrado ante el líder nativo que supuestamente había querido llevar a cabo personalmente el resto. A continuación, Robert recibió 2 disparos en la espalda y otras 2 flechas que le clavaron en el suelo. Según Robert, el líder le arrancó lentamente el cuero cabelludo desde las orejas hacia arriba. Fue entonces cuando Robert se desmayó y los nativos creyeron que había muerto. Cuando despertó, todos se habían ido y supuso que él también moriría allí porque no podía moverse. Fue entonces cuando los exploradores se toparon con la caravana, lo recogieron y lo llevaron de vuelta al fuerte. También fue entonces cuando la escolta armada salió de su escondite y vio todo el alcance de lo sucedido. El comandante del fuerte los despidió de inmediato por su supuesta falta de iniciativa. Pero, de nuevo, esto podría haber evitado más derramamientos de sangre innecesarios. A pesar de la gravedad de sus heridas, Robert se recuperó completamente y vivió una vida larga y plena. Unos 20 años después, se le tomó esta famosa foto que muestra el alcance de sus heridas. Para los que acaban de escuchar, se trata de un perfil lateral de Robert que muestra lo poco que le quedaba de cuero cabelludo tras el incidente. Obviamente ya está curado, pero se puede ver la magnitud de los daños que se hizo desde la parte posterior de la cabeza alrededor del nivel del oído, todo el camino hasta solo una pequeña cresta en la frente que falta. Al parecer, esta práctica no era infrecuente en la época. En realidad, esta práctica la llevaban a cabo ambas partes, es decir, tanto los emigrantes como los nativos. De hecho, en varias épocas se arrancaban cabelleras como trofeo e incluso se pagaban recompensas por cuero cabelludo recogido. Y debido a lo común que era esta práctica, Robert ni siquiera es la única persona que ha sobrevivido y a la que después le han hecho una foto. Hay otra famosa foto tomada a un hombre llamado Josiah Wilbarger que demuestra un horrible destino similar en una situación parecida a la de Roberts. En 1833, un grupo con el que viajaba fue atacado y a sus miembros les arrancaron la cabellera. Robert fue dado por muerto, pero finalmente sobrevivió al incidente. Más tarde incluso se ganó la vida haciendo giras, mostrando sus cicatrices y hablando del incidente. Afortunadamente, se trata de una práctica prácticamente extinguida en la actualidad. Mi nombre es Sean y bienvenido a Susto Interesante. Si te ha gustado el vídeo, quizá quieras ver los demás vídeos de la serie. Muchas gracias por vernos y espero veros en la próxima.